Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. La descripción del conflicto. Ayer hacíamos una introducción del tema y llegamos hasta un momento en el cual dijimos que nos encontrábamos inmersos en un conflicto cósmico, un conflicto entre dos reinos. Y quizás las palabras más comunes sean un conflicto entre el bien y el mal. La guerra espiritual trata exactamente de este conflicto. Las normas que rigen este conflicto, dadas en la palabra de Dios, nos hablan de dos reinos. El reino del bien y el reino del mal. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el día de hoy trabajaremos nosotros con este tema, la descripción del conflicto. Tenemos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y dentro de estos dos reinos hay personajes involucrados. Nos servirá este tema para elaborar la definición de la guerra espiritual. Diremos entonces, comenzaremos así, diciendo que la guerra espiritual es el conflicto que se da entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y estos dos reinos compiten entre sí por el destino eterno de los hombres. Debo decirlo de esta forma. El reino de la luz y el reino de las tinieblas son dos reinos espirituales involucrados en un conflicto. ¿Y qué es el final? ¿Cuál es la finalidad o el objetivo del conflicto? Están combatiendo por el destino eterno de los hombres. Algunas veces hablamos nosotros de la eternidad o de la vida eterna o de la vida perdurable. Y en algunas ocasiones se habla de la vida perdurable como la vida que tenemos nosotros como seres eternos. Y las personas piensan que la vida eterna, cuando hablamos del término vida eterna, nos referimos a la vida después de esta vida, a la eternidad. Y en ese sentido se confunde diciendo que la vida eterna la tienen todos y no es así. Lo que todos tenemos es vida perdurable. Todos los seres humanos, por el solo hecho de ser seres humanos, tienen vida perdurable. Todos tendremos que afrontar la eternidad. Y la gran diferencia es el destino en esa eternidad. ¿Dónde vamos nosotros a pasar la eternidad? ¿Vamos a pasarla con Dios en el reino de la luz o la vamos a pasar en la ausencia total de Dios en el infierno? Esa es la gran incógnita. Y por ello hablo yo del destino eterno de los hombres. La guerra espiritual es entonces, vamos comenzando a elaborar una definición, es entonces el conflicto que se da entre los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que combaten entre sí por el destino eterno de los hombres. Y ahora pasemos nosotros a nuestro cuadro número 1 y tenemos la descripción del conflicto. De un lado tenemos nosotros el reino de la luz. En el reino de la luz tenemos unos personajes, Dios, y por supuesto cuando hablamos de Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego tenemos en el reino de la luz a otros personajes que pondremos a todos juntos en la categoría de ángeles. Podríamos hablar de arcángeles, podríamos hablar de serafines, querubines, etcétera. Pero para los efectos de este cuadro, pongámoslos todos dentro de la clasificación ángeles. Tenemos entonces dos personajes. En el literal A tenemos a Dios,
tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo. En el literal B nos encontramos con los ángeles. Y en el literal C hay una persona acá, no en realidad una persona, aunque también la podemos llamar una persona, la novia de Cristo, la iglesia. La iglesia ya se encuentra del lado del reino de Dios o reino de la luz. Si me están siguiendo ustedes y si no tienen un papel entonces, no se mira como quisiéramos nosotros, pero del lado izquierdo tenemos el reino de la luz. Y en el reino de la luz tenemos tres personajes: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ángeles y la iglesia. Y en el lado de la derecha, acá en nuestro esquema, tenemos el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas nos encontramos, por supuesto, en primer lugar con el diablo, con este personaje, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Y luego hemos hablado en el pasado de una palabra que se encuentra aquí y su jerarquía. No tenemos una mejor expresión y por eso usamos esta palabra jerarquía. Y quiero que vayamos viendo del lado derecho los puntos que tenemos. Tenemos en la jerarquía a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Y luego tenemos otros nombres: poderes, señoríos y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, como nos dice el libro de Efesios, capítulo 1 y verso 21. Y todavía tenemos más palabras. En Colosenses 1:16 se añaden otras dos palabras: tronos y dominios. Traté ahí de enumerar todos los nombres que se encuentran en los pasajes pertinentes de la Escritura. Hay otros pasajes, como por ejemplo el de Romanos, o tenemos un pasaje adicional en Colosenses, pero no los usamos porque solo es repetición de las mismas palabras. Entonces, tratando de ser exhaustivo, sin tampoco pretender incluirlo todo y no ser repetitivo, estos son los seres o entidades espirituales contra las cuales nos enfrentamos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, poderes, señoríos, dominios, tronos y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pasando a la siguiente página, número 2, nos encontramos ahora con la finalidad o el objetivo del conflicto. Quisiera hacerles notar algo, por favor, queridos hermanos. Tenemos nosotros en el lado derecho de nuestra hoja, o en el lado derecho de este cuadro, déjenme señalárselo aquí, tenemos a los hombres. Ahora, quisiera que nos diéramos cuenta en una cosa, y esto es bien importante. Nos daría a nosotros la impresión o el deseo de poner a los hombres en medio, acá, en medio, pero no están en medio, están del lado del reino de las tinieblas. Todos los seres humanos que nacen en esta tierra, escúchenme con atención, todos los seres humanos que nacen en esta tierra automáticamente pasan al reino de las tinieblas. Automáticamente. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Se hace necesario después tener un nuevo nacimiento para pasar al reino de la luz. Pero todos nosotros iniciamos nuestro caminar en el reino de las tinieblas. De manera que los hombres se encuentran en el lado del cuadro, en el lado derecho del cuadro, en cuanto al reino de las tinieblas. Ahora, si usted pensaba que estábamos hablando solamente de seres espirituales y que por eso dijimos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego dijimos el diablo, los principados y las potestades, créame que seguimos hablando solo de seres espirituales, porque el hombre es un ser espiritual. Y estamos hablando aquí del destino eterno del hombre. Entonces no estamos hablando de su cuerpo, estamos exactamente hablando de su espíritu. Y por eso los hombres comienzan su caminar en este lado derecho, donde pusimos acá abajo los hombres, y pusimos 2 de Corintios 4:4. ¿Por qué? Porque 2 de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo
ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Dios. Entonces, todos los hombres inician su caminar del lado derecho. Y pasamos a la tercera ilustración ahora. Estamos describiendo el conflicto. Muchas gracias. Estamos describiendo el conflicto que se llama la guerra espiritual. Y déjenme mostrarles ahora la descripción de este conflicto. ¿De qué se trata todo? Tenemos dos reinos en conflicto. El reino de la luz en contra del reino de las tinieblas, que compiten ambos por el destino eterno de los hombres. Y los hombres comienzan su caminar acá al lado derecho. Comienzan ahí por 2 Corintios 4:4. Ayer decía yo algo, quiero repetirlo. Muchas veces cometemos un error y decimos la gente no quiere recibir a Jesús. No es correcto. La gente no es que no quiera recibir a Cristo, es que no puede recibir a Jesús. ¿Por qué no puede? Porque ha sido su entendimiento cegado por el Dios de este siglo. ¿Me están escuchando? El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento y entonces no le resplandece la luz. Ahora, yo quisiera hacer algo acá, ilustrativo. Si nosotros tuviésemos una persona acá con un vendaje sobre sus ojos y quisiésemos que esta persona viera, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir hacia donde la persona está y quitarle el vendaje, físicamente arrancarlo. ¿Qué pasa cuando se le arranca el velo de ceguera a cualquier ser humano? Esto es lo que pasa. Está ilustrado de esta forma. Tenemos al hombre de este lado y en el instante que el hombre pasa por el proceso de Colosenses 1:13, brinca, sale del reino de las tinieblas y pasa al reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, porque somos libertados de debajo de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. En ese momento, la persona, el ser humano, sea este hombre o mujer, sale del reino de las tinieblas. Estaba bajo la potestad de las tinieblas, pero por el amor de Dios, Dios lo saca, lo liberta de la potestad de las tinieblas y lo traslada al reino de su amado Hijo, Jesucristo. En ese instante comienza el conflicto. Y voy a explicarles por qué. Todos nosotros fuimos siervos del diablo. Todos estuvimos a su merced. Todos fuimos esclavos de Satanás, esclavos del diablo, todos nosotros. Y le servíamos al diablo, quizás no lo sabíamos, pero así era. Y le servíamos al diablo y todos nosotros seguíamos al diablo. Vivíamos con nuestro entendimiento entenebrecido, dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra, estábamos junto con la corriente de este siglo, la corriente de este mundo. Estábamos nosotros perdidos, vivíamos en las tinieblas. Entonces éramos esclavos de Satanás, pertenecíamos al ejército del diablo, hacíamos lo que el diablo quería, pero un día la misericordia de Dios nos libertó de debajo de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesucristo. O sea, queridos hermanos, que cambiamos de campo. Pasamos de ser esclavos del diablo al otro terreno, al reino de la luz. Y cuando nosotros pasamos acá, nos convertimos en la iglesia. Automáticamente venimos a ser enemigos del diablo. Automáticamente pasamos de haber sido esclavos del diablo, ahora venimos a ser dominadores sobre el diablo, señores sobre el diablo. En vez de estar debajo de la potestad de las tinieblas, como estábamos, pasamos ahora a estar encima. Somos cabeza y no cola, estamos encima y no abajo, y el diablo está bajo la planta de nuestros pies. Ahora, este es exactamente el conflicto. Por eso existe la guerra espiritual. ¿Cómo se da el paso de los hombres para que se conviertan en la iglesia? Hay un proceso. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo número 3, versículo número 10, y vamos a ver ahora el rol de la iglesia. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Efesios capítulo número 3,
versículo número 10. Este es un versículo hermoso. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense bien, qué tremendo este pasaje. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿dónde está la multiforme sabiduría de Dios? En la palabra. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, que ¿quién es el encargado de darla a conocer? La iglesia. La tarea de la iglesia, el rol de la iglesia, consiste precisamente en dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? Nosotros pensábamos antes que era exclusivamente un trabajo de evangelismo, en la calle, a los hombres. Pero ahora estamos encontrando algo distinto. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, escuchen, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es algo tremendo. Cambia absolutamente nuestra manera de pensar. Quiere decir que la iglesia tiene la necesidad, tiene la tarea, la carga, el trabajo, la obligación de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Esto tiene muchas preguntas. Número 1 es, ¿cómo hacemos para darlo a conocer? Número 2 es, ¿para qué lo damos a conocer? Número 3, ¿qué sucede cuando lo damos a conocer? Número 4, ¿por qué en las regiones celestiales? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Y cómo se hace? Y queremos contestar estas preguntas con la Escritura. Pasa algo que es tremendamente importante y peculiar. Salmo número 103. Libro de los Salmos, Salmo número 103, versículo número 20. Y ahora vamos a involucrar acá a otros de los personajes. Si tenemos nuestra ilustración, entonces estamos en la página 3 y vamos a ver con detalle cómo se da este proceso. Salmo 103, versículo número 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Vamos de vuelta a Efesios 3. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Paremos un instante. Recuerden ustedes Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ahora dice otra cosa acá. Ahora dice que les sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Ya no son las regiones celestes, son las regiones celestiales. Entonces me pregunto, interesante esta pregunta, ¿será lo mismo en primer lugar? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre las regiones celestes y las celestiales? Y otra pregunta importante, ¿cuáles son superiores? Y nos damos cuenta entonces, y esta es pura teoría en realidad, no hemos logrado ponernos de acuerdo en cuanto a este tema. Algunos dicen de que hay 3 cielos, otros dicen de que no, en realidad hay más de 3 cielos, pero como el apóstol fue hasta el 3er cielo, pues por lo menos 3 hay. Unas personas dicen, tal vez hay más, pero por seguro tenemos de que hay 3, porque el apóstol dice que fue en la carne o fuera de la carne, no lo sé, fue llevado al 3er cielo, donde le fueron dadas a conocer cosas inefables que no les daba al hombre expresar. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, por lo menos sabemos fehacientemente que hay 3 cielos. Uno, este que está encima de nosotros, la atmósfera. Y luego hay un segundo cielo que llamamos las regiones celestes, donde habitan estos seres espirituales
que si ustedes se han dado cuenta, todavía no he llamado demonios. Estuvimos hablando ayer de ellos, pero todavía no hemos entrado en detalle. Mañana o quizás el próximo día entraremos al estudio de los poderes y entonces ya los llamaremos por su nombre. Pero todas estas entidades espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, tronos, dominios, poderes, señoríos en las regiones celestes. Sin embargo, cuando la iglesia da a conocer la palabra a los principados y a las potestades, no lo da a conocer en las regiones celestes, sino que la Biblia dice en las regiones celestiales. Entonces, no es lo mismo celestes que celestiales. Y después de estar estudiando la Escritura, resultó que lo que más me sirvió fue una Biblia en alemán. No que yo lea en alemán, pero tenía un estudiante alemán en una escuela de intercesión que tuvimos en la ciudad de Brisbane, en Australia. Y ahí llevamos a cabo este estudio y nos dimos cuenta que las regiones celestiales incluyen a las regiones celestes. De manera que las regiones celestiales es un concepto superior al de las regiones celestes. Si nosotros dijimos que el primer cielo es este que está encima y el segundo cielo es donde habitan todos estos seres espirituales de maldad, entonces el tercero tiene que ser estas regiones celestiales, donde está Dios. Ahora, nosotros no queremos hacer conocida la multiforme sabiduría de Dios a Dios, Dios ya la sabe. Entonces, ¿cómo está eso? Es que junto con Dios están los ángeles de Dios. Recuerdan ustedes el libro de Apocalipsis, capítulo número 5. Los ángeles y los arcángeles están junto al trono de Dios, cantando, Santo, Santo, Santo. Entonces hay algo muy importante aquí. Cuando la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la da a conocer en las regiones celestiales. Y lo oyen, escúchenme bien esto es muy importante, y lo oyen, lo escuchan todos los principados y todas las potestades. Paremos un momento y regresemos al día de ayer, al libro de Daniel, capítulo número 10. Daniel dice que le visita el ángel, y el ángel le habla a Daniel y le dice: a causa de tus palabras, a causa de tu oración, yo he venido. Desde el día que tú dispusiste tu corazón para humillarte delante del Señor y buscarle, yo fui enviado con la respuesta. ¿Recuerdan ustedes? Entendemos por el contexto que se trata del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel. Le visita a Daniel y le dice: pero por espacio de 21 días se me opuso el príncipe de Persia. ¿Recuerdan ustedes? Y luego leímos el otro versículo, donde el ángel le dice: mira, tengo que irme, porque tengo que pelear contra el príncipe de Persia y después vendrá el príncipe de Grecia. ¿Recuerdan ustedes? Y después añade esto, que esto es algo hermoso. Dice: y nadie me ayuda sino vuestro príncipe, Miguel. ¿Recuerdan eso? Quiere decir entonces que tenemos principados como el de Persia y el de Grecia, que son principados malignos. Malignos en el sentido de que no son de Dios. Pero se dan cuenta que también tenemos príncipes de Dios, Miguel y Gabriel en ese particular ejemplo. Entonces, quiere decir, si leyésemos nosotros ahora Colosenses 1, 15 y 16, no vamos a ir ahí todavía, ya estudiaremos con detalle los poderes, pero si fuéramos a ese pasaje, nos encontraríamos con esta verdad: todas las cosas, sean principados, sean potestades, fueron creados por Cristo y para Cristo. De manera que hay unos príncipes que se corrompieron y se fueron con el diablo, pero hay otros que no se corrompieron. Son los ángeles que están al servicio de los hijos de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, ahora, dicha esta aclaración, podemos ver el proceso que se da. El proceso es el siguiente. La iglesia, cuando cumple, déjenme añadir esto, los seres humanos tienen dos cualidades que nadie más tiene. La número 1, somos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Los únicos. Y número 2, de toda la creación que está en la tierra, repito esto último, de toda la creación que está en la tierra, solamente los seres humanos poseemos la capacidad del habla. Somos los únicos de toda la creación que podemos comunicarnos con un lenguaje.
Y aunque hay diversos lenguajes en la tierra, tenemos la capacidad de aprenderlos y después hablar en otros idiomas, pero poder comunicarnos a través del habla. Probablemente ese sea el don más grande, más mal usado, pero es el don que tenemos. El don del habla. ¿Por qué? Porque Dios sabía en su plan perfecto que es la iglesia la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y a la pregunta, ¿cómo se hace? La respuesta es con la boca. Esa es la primera respuesta. Se habla la palabra de Dios. Es tan maravilloso este don de poder hablar, tan maravilloso, que Dios puso lo más importante de la creación en esta forma, la palabra. ¿O no han leído ustedes en el libro de los Salmos que dice, engrandeció su palabra aún encima de su nombre? Dios glorificó su palabra, magnificó la palabra. Y la palabra es el verbo. Y el verbo se hizo carne y es Jesucristo. Entonces nos dio esa palabra para que nosotros la pudiésemos hablar. Y ahora, sigamos. La iglesia entonces es la encargada de dar a conocer la palabra, la multiforme sabiduría de Dios, a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Lo que sucede realmente, queridos hermanos, es que cuando el ser humano, cuando el creyente, cuando el cristiano habla, abre su boca y pronuncia la palabra de Dios, lo que sale de su boca es un verdadero torrente de luz. Por eso dice, la exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista, hace entender al simple. Entonces, cuando el cristiano pone la palabra de Dios en su boca, a través de estos días vamos a aprender que eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros, que pongamos la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestro corazón y en nuestra boca. Cuando el creyente habla, sucede lo siguiente. Cuando un cristiano proclama un juicio de Jehová, habla la palabra de Dios, pronuncia la palabra del Señor, abre su boca y sale la luz en forma de luz y de sonido. No me quiero yo confundir en este día, ni se trata de confundirlos a ustedes, pero luz y sonido es la misma cosa. Está comprobado aún científicamente. Por eso hay 7 colores en el arco iris y 7 notas musicales, porque en última instancia sonido y luz son exactamente lo mismo. Pero dejemos ese paréntesis cerrado y prosigamos. Cuando el cristiano habla la palabra de Dios, la palabra de Dios sale de su boca y llega a alcanzar las regiones celestes y no para, sigue y alcanza las regiones celestiales. Cuando el cristiano pronuncia la palabra, suceden 2 cosas. Cuando un creyente pronuncia la palabra de Jehová, los principados y las potestades y las huestes espirituales de maldad y todos estos seres espirituales, estos demonios, lo escuchan. Y en un instante la palabra de Dios viene sobre ellos. ¿Me están escuchando? Vamos a poner un ejemplo, una acción de atar y desatar. Espíritu de murmuración, te ato en el nombre de Jesús. Esto es lo que pasa. Sale la palabra de su boca, llega hasta las regiones celestes donde están estos principados y potestades y huestes espirituales de maldad, y la palabra de Dios, perdónenme la expresión, cae y aplasta a este espíritu de murmuración y lo obliga. ¿Me estoy explicando? Viene sobre él el poder superior de la palabra. Pero la palabra que viaja a esa velocidad tan rápida, la luz, llega hasta las regiones celestiales y pasa un segundo efecto aún más poderoso. Cuando nuestra proclamación, la pronunciación de la palabra de Dios, ahora, no vayan a confundirse, no estoy hablando de que confesemos algo bueno o algo positivo, estoy hablando de la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, trasciende el campo de las regiones celestes y llega a las regiones celestiales y lo escuchan los ángeles de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando lo escuchan? Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles. Escuchen esto. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Se fijan?
Es por esto que la iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Porque cuando se escucha la palabra, pasan dos efectos. Dice que los ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo escuchar el precepto si no hay quien lo hable? Es la iglesia la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, cuando yo, aquí en la tierra, aquí en Guatemala, pongo la palabra de Dios en mis labios, se los voy a mostrar en un momento en el libro de de Jeremías. Pongo la palabra de Dios en mi boca. O quisiera decir otra cosa. Dios puso su palabra en mi boca, yo solo hablo la palabra. Entonces, hablo la palabra de Dios, llega la palabra de Dios hasta las regiones celestiales y los ángeles ejecutan la palabra del Señor. O sea, que si fuese el ejemplo de un espíritu de murmuración, los ángeles se desplazarían en una velocidad, para nosotros casi inverosímil, se desplazarían a agarrar, literalmente agarrar a este espíritu de murmuración y literalmente atarlo. Porque lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ahora quiero mostrarles algo. Este es un buen ejemplo, este es un excelente ejemplo. El Señor me dio este ejemplo y me ha servido en muchísimos lugares. Todos hemos visto un juicio anglosajón en la televisión o en el cine, todos. Acá en nuestro país no usamos ese sistema, aunque ahora se está comenzando a usar, no estamos acostumbrados. Pero una corte es el mejor ejemplo. Fíjense ustedes. Los legisladores están en el Congreso o en el Senado, depende de cómo se llame. Y los legisladores disponen a hacer una ley. Y dicen, por ejemplo, la ley es la siguiente, dice. La velocidad máxima en una carretera es de 100 kilómetros por hora, es la ley. Y hacen la ley. Pero la ley no tiene ningún valor si no hay policía que ejecute la ley. ¿Me estoy explicando? Entonces, los legisladores legislan y la ley entra en vigencia, entra en vigor. Y existe una ley. No se puede caminar, no se puede manejar a más de 100 kilómetros por hora. Punto. Hasta ahí quedaría la ley si no hubiese quien la aplicara. Pero tiene que haber una fuerza que aplique la ley. Y esto se llama la ejecución de la ley. Tiene que haber un cuerpo que tenga la autoridad del Estado, que vaya en nombre del Estado a aplicar o ejecutar la ley del Estado. Entonces, una persona va a 110 o 120 o 130 kilómetros por hora. Y la policía llega y lo agarra. Entonces lo llevan a la corte. Y todos hemos visto esto en la corte. Quiero mostrarles algo. El juez tiene la ley en sus manos. El jurado escucha el caso. Hay un acusador y hay un defensor, ¿es verdad? Todo esto está en la palabra de Dios. El sistema es de Dios en realidad. Pero quiero mostrarles algo. El defensor trata de defender, el acusador trata de acusar, en fin, ambos tratan de probar su punto. Se llega al final del juicio y el juez dice, usted, aquí dice el jurado, que usted es culpable. Y el juez es el encargado de dar la pena o sentencia. ¿Me están siguiendo? Entonces el juez dice, por ejemplo, suponiendo que fuese lo que fuese de delito, usted tiene que ir a la cárcel, digamos, por hablar, 100 días. Lo que quiero mostrarles es esto. El legislador no tiene este poder, el jurado no tiene este poder, el defensor ni el acusador, ni siquiera el juez, sino que cuando dice, usted tiene que ir a la cárcel durante 100 días, este hombre no quiere ir a la cárcel. Pero inmediatamente, y aún lo han visto ustedes en la televisión, inmediatamente viene un par de señores vestidos de policía y se le paran al lado. Le agarran por el brazo y quiera o no quiera, va a la cárcel. No es quiera o no quiera, sin duda no quiere, pero va a la cárcel. ¿Me estoy explicando? No basta con que exista una ley. Debe haber un órgano que ejecute o aplique la ley. Los ángeles
son los encargados, aquí lo voy a leer, los ejecutores, los encargados, dice la palabra, de ejecutar su palabra. Dice, verso 20, Salmo 103, verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, etc. Entonces, número 1, la iglesia, ya no tenemos nuestra ilustración número 3, la iglesia va a involucrarse en el conflicto como el elemento clave. Vamos a ver si lo puedo repetir de esta manera o ilustrar de esta forma. Tenemos 3 sujetos en el reino de la luz: Dios, luego Padre, Hijo y Espíritu Santo, luego tenemos a los ángeles y luego la iglesia. Estos viven en el reino de la luz. Pero quiero mostrarles algo. Dios es el protagonista en el Antiguo Testamento. Dios ya hizo su parte en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Testamento el protagonista es Jesucristo. Jesucristo ya hizo su parte en el Nuevo Testamento. Y luego en el tiempo que sigue al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el protagonista. Pero el Espíritu Santo obra en la iglesia, a través de la iglesia. Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Entonces, el rol fundamental lo lleva la iglesia. La iglesia es el elemento que va a hacer la diferencia. Me estoy tardando mucho con esto, así que déjenme apurarme. ¿Cómo hace la diferencia? Dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Ahí se producen 2 efectos. La palabra viene sobre las huestes de maldad y los ángeles ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Hay un ejemplo en el libro de Jeremías, capítulo número 1, si quieren venir conmigo. Esta verdad este es un concepto sumamente sólido, sumamente tremendo. Quiero mostrárselos. Jeremías capítulo número 1, versículos 9 y 10. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahora ustedes se darán cuenta que si leemos los versículos anteriores, de que Jeremías era nada más un joven. Y cuando Dios lo envía con su palabra y le dice, anda y habla mi palabra, Jeremías se asusta. En el verso 6 le dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y el verso 7 Jehová le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás, todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y entonces extendió su mano Jehová, tocó la boca de Jeremías, y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Y ahora escuchen, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando recibí este pasaje, recibí la revelación de este pasaje, es algo tremendo. Son 4 palabras de destrucción y 2 palabras de edificación. Dice, para arrancar, para destruir, para derribar y para arruinar, para edificar y para plantar. Créanme ustedes que ya estudié estas palabras en el hebreo, en inglés, en español, como quieran. Después de esas 4 acciones no queda nada. Después de arruinar, derribar, destruir y arrancar, ya no queda absolutamente nada. Ahora, quiero ponerles un ejemplo para que nosotros miremos cómo hemos sido ignorantes de la realidad espiritual. Normalmente hacemos cosas como esta. Ya se los dije ayer, vamos por ahí en una esquina, contratamos un local y abrimos una iglesia. Y deseamos que la gente llegue el domingo. Y creemos que así es la cosa y entramos al territorio del enemigo y no nos fijamos. Nos pasamos toda la vida predicando y sin embargo muchas veces, no quiero ser negativo, no se produce un gran efecto.
Nuestras naciones todavía se encuentran los números en contra de nosotros. Todavía somos una minoría. Guatemala y El Salvador hacen alarde de tener más o menos el 33-35% de creyentes, y todos los demás, en todas las reuniones de delegados americanos o mundiales, dicen, 30 y tantos por ciento, maravilloso. Bueno, todavía queda 60 y tantos por ciento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hemos cometido un error. Tenemos la mejor semilla del mundo, pero no hemos aprendido este pasaje. Si alguien nos diese a nosotros una parcela de tierra, la mejor tierra, la tierra más fértil, y nos dice, mira, te quiero dar esta herencia, te quiero dar este regalo, aquí está esta parcela de tierra, es la mejor tierra que hay en este país, solo que yo no la he sembrado por 20 años, o 30, o 100, pero aquí está, es para ti. La parcela de tierra, como la tierra es fértil, va a estar llena de abrojos, de hierbas, de arbustos, ¿es verdad o no? Van ustedes a tomar la mejor de las semillas, a lo mejor van a traer fresas de California, las mejores semillas de fresas, e irla a sembrar inmediatamente a la parcela. Cualquiera sabe que jamás harían eso. De primero necesitamos ir a la tierra y arrancar, derribar, arruinar y destruir. ¿Es cierto o no? Y cuando ya está limpia la tierra, está preparada para edificar y para plantar. Entonces tenemos que entender este principio. No lo habíamos comprendido. La palabra dice en el capítulo número 4 y versículo número 3. Vive Jehová en verdad, discúlpenme, verso número 3. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. El mismo Dios se lo dice a Jeremías, que no se siembre la mejor semilla entre los espinos. Tengo más versículos y ustedes los tienen ahí en su folleto. Pueden ver el versículo número 12 y el versículo número 19. Ambos son importantes, pero no voy a citarlos ahora. Quiere decir, querido hermano, que el habla del creyente se convierte en el arma más importante. El arma definitiva es la boca de los cristianos. Tengo preparado un shock para ustedes mañana en la noche, cuando estudiemos el lenguaje de los reinos. El lenguaje del reino de Dios es la intercesión. Ese es el lenguaje natural del reino. Por eso Hebreos 7:25 dice que aún hoy Jesús está haciendo, aún en este momento, intercesión. ¿Es verdad? Ese es el lenguaje del reino de la luz, del reino de Dios. Y el lenguaje del reino de las tinieblas es la acusación. El diablo es el acusador de los hermanos. Y es bien importante esto. ¿Cómo llega el diablo a comunicarle a Dios sus acusaciones? Esto es lo más peligroso. El hombre no ha entendido esto. La iglesia todavía no ha comprendido. Estamos en un estado tan infante todavía que no hemos comprendido esto. Lo más importante que tenemos es el habla, la boca. Y hay dos lenguajes de dos reinos, la acusación y la intercesión. La iglesia no se ha ido por el camino de la intercesión. La iglesia, lamentablemente, estoy generalizando, camina en el camino de la acusación. Quiere decir que nos convenimos con el diablo para acusar a los hermanos y sembrar la división. Eso es lo que la iglesia hace. Estoy generalizando otra vez. Pero se dan cuenta, hemos equivocado el camino. Cuando Dios nos enseña que debiéramos pasar toda la vida haciendo la tarea propia de la iglesia, que es la intercesión. Voy a terminar con esto. ¿Cómo hacemos entonces? Jeremías capítulo número 15. Hay aquí un pasaje tan tremendo. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Esto es tremendo, me impresiona tanto. Miren ustedes. Si nuestro trabajo es que Dios ponga su palabra en nuestra boca, queremos hacerlo bien, ¿no es verdad? Miren lo que la Biblia dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, bueno, habla de conversión, todos entendemos ese lenguaje, si te convirtieres, yo te restauraré y junto a mí estarás. Dice,
Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Bueno, hasta ahí todos conocemos eso, ¿es cierto? Fuimos convertidos, llegamos a la presencia del Señor, nos restauró y estamos con Él. Pero miren la segunda parte. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea que no basta con ser convertido para ser como la boca de Dios. ¿Me están siguiendo? Hay que ser convertido y además hay que entresacar lo precioso de lo vil, porque entonces seremos como su boca. Ahora, ¿cómo es la boca de Dios? ¿Por qué dice Él, serás como mi boca? Porque la boca de Dios es una boca de fe. Cada vez que Dios habla, las cosas pasan. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.